naciste el Emanuel, Dios con nosotros, te encarnaste, te despojaste de tu deidad y bajaste a tu condición, a condición de hombre, y de hombre a ser esclavo, siervo, y ser un cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados y llevarnos a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias por tu trabajo completo, Jesucristo. Tú eres la plenitud de la deidad, tú eres, Señor, el gran Mesías, el Cristo, el Salvador, el Redentor. Te ruego, pues, que bendigas este momento, Padre mío. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifícate en este momento, Señor. Amén. Tenga su Biblia abierta en Lucas 2, y vamos a tener una reflexión en torno al nacimiento del Señor. Pero antes de ir a Lucas, lean conmigo Filipenses 2. El apóstol San Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo debe ser el sentir tuyo y mío. Somos hijos de Dios y debemos tener ese mismo sentir del Señor, que el cual, siendo en forma de Dios, Cristo era Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Siendo Cristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo se despojó de su deidad, como dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, se quitó la majestad, su capa de majestad, tomando forma ¿de qué? De siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Él vino en nuestra debilidad humana y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hasta su nacimiento fue una humillación completa, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue miren los niveles, de Dios a hombre, de hombre, siervo, de siervo a humillarse hasta la muerte de cruz. Y Cristo, durante su ministerio, no tenía dónde recostar su cabeza. Fue aborrecido, despreciado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces su nacimiento fue humillante, porque ni la más pobre hebrea nació como Cristo nació, paupérrimamente. Entonces, vamos entonces a hacer una reflexión en torno al nacimiento de Cristo en base al Evangelio de Lucas. Ahora volvamos a Lucas 2, versículo 1 al 7, primeramente. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador Augusto César, el sucesor de Julio César, que todo el mundo fuese empadronado. Y él podía decir el imperio romano que era el imperio de todo el mundo, porque gobernaba Roma. Y cuando Roma ordenaba algo, se hacía sí o sí. Y se empadronó al mundo entero. Y ahí en la provincia de Judea, que pertenecía a la jurisdicción de Siria, se dio la aplicación de este censo. Y uno entiende por qué una mujer a punto de dar a luz, porque a ninguno se le ocurre hacer un viaje a pie o en burro si quiere, de 145 kilómetros en ese estado. Pero ¿por qué tenía que verse obligado a hacerlo? Porque era un censo romano y había una pena severa para los que no se sometían al censo. No era el censo acá de Panamá, que la gente se esconde los censores. No, allá Roma es Roma. Roma era la bota de hierro. Y se ordenó, y por eso se vio obligado a salir de Nazaret hasta Belén, 145 kilómetros subiendo para llegar a dar a luz exactamente la noche en que llegó. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Es decir, tenemos aquí los datos históricos: Augusto César, emperador; Cirenio, gobernador de Siria. Posteriormente sabemos que ya a la crucifixión de nuestro Señor, ¿quién estaba gobernando? Poncio Pilato. Pero aquí han pasado, con Cirenio estaba en ese momento 33
33 años después, le toca a Poncio Pilato la orden de crucifixión del Señor. Entonces aquí tenemos un dato posible también de ubicar el nacimiento exacto del Señor siguiendo simplemente la pauta de la fecha del censo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Le tocaba a José trasladarse de Nazaret a Belén porque él estaba registrado, la casa de él estaba en Belén porque José era línea directa del rey David. Era descendiente, igual María. Ellos ambos tenían un linaje de sangre con el rey David. Ya eso lo hablamos el domingo pasado, en la genealogía de Cristo. Porque el rey de reyes, tenía que ser heredero del reinado de David. ¿Qué significa esto? Que Herodes, el rey Herodes, era un rey intruso, era un usurpador, era ilegítimo, no tenía sangre real. Los herederos al trono eran José y María. ¿Cómo el diablo se iba a poder ocurrir saber de que el linaje del Señor estaba allí, en esa humilde pareja? Y José subió, dice el verso 4, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aparte de ser del linaje de David, el Mesías tenía que nacer en Belén, porque Belén, como estaba profetizado por el profeta Miqueas, el Mesías tenía que nacer en Belén. Y el profeta Miqueas decía que de ti saldrá un guiador, un apacentador de tu pueblo. Cristo es el Mesías nuestro porque nos guía. ¿Sabes cuándo Cristo es nuestro Mesías? Cuando hacemos lo que Él ordena. Y como dice la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es nuestro Mesías y nuestro pastor si hacemos lo que Él ordena. Porque el significado de Mesías es que es un guiador. Un buen pastor guía y apacienta, da el pasto. ¿Y cuál es el pasto? Su santa palabra. Su santa palabra. Y dice la Escritura, para ser empadronado con María, por eso fue el viaje largo, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y hablamos bien que el desposatorio era un compromiso de matrimonio, pero no se había consumado el hecho sexual, no hubo intimidad. Por eso que cuando el Señor le habló a María, le dijo, de ti vas a concebir del Espíritu Santo, ya lo creyó y la barriga lo confirmó cuando crecía. Pero José creyó al ángel de que ese hijo era del Espíritu Santo. Y por eso yo digo que la dosis o el nivel de fe de José era mayor. Y bueno, y estaba desposada y estaba encinta, a punto de dar a luz. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Qué bonito, ¿no? Que como se dice a las mujeres, dan a luz. ¿Eso existe todavía? Se dan a luz. Porque cada vez que hay una vida hay una luz que se enciende. Ahora se apaga la luz cada vez que hay un aborto. Más son la muerte y la oscuridad que la luz. Siempre he dicho que la primera novela cubana que se pasó por radio era El derecho de nacer. Y lo voy a recalcar porque el aborto es asesinato. Es un derecho de nacer. No, yo tengo el derecho de abortar. Bueno, el derecho de nacer. Y le voy a dar duro porque hay la cultura de la muerte. La Biblia es vida. ¿Cuántos abortos se hacen en el año en el mundo entero? Por lo menos 78 millones de abortos. Son 78 millones de asesinatos donde se apaga la luz. Ah, no, pero eso es un feto, eso es un producto. El cuerpo mío vale más que ese que está allá adentro. Después tienen problemas para dar a luz. ¿Qué pasó con unos cubanos casualmente que tuvieron en mi casa? Ella me confiesa, mira, pastor, yo tuve 2 veces abortos. Entonces cuando los quería no los podía tener. Y por eso es que se hizo el milagro aquí en Panamá cuando vino. Y estaba deseosa de tener su hijo. Y fue la felicidad cuando estos gemelos vinieron.
y nacieron, pero el gran producto de que el aborto es derecho a matar y la eutanasia de derecho a matar a los viejos, eso es lo que está imperando, la cultura de la muerte, pero Cristo es vida. Y lo recalco para que cuando ella dio a luz a su primogénito, ¿ves? ¿Y por qué era primogénito? Porque tuvo otros. El primero es el primogénito de María y el unigénito de Dios. Gloria a Dios. Ahora quedé ligado acá a la Biblia abierta acá. Y lo envolvió en pañales. Cristo vino como hombre. Se envolvió en pañales y ¿qué? Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Y por qué no había lugar para ellos en el mesón? Porque estaba lleno por el censo. Y María y José que iban pasito a pasito, porque ese día cuando ya llegó a punto, y cuando llegó alumbró por allí mismo, porque ese niño sale con partera, sin partera, con médico, sin médico, porque cuando va al parto. ¿Cuántos taxistas no han tenido alumbramiento en su propio taxi? Y salió, el niño salió. Y entonces esos dolores de parto, ¿dónde estuvieron? Si no había lugar para ellos, no es que era el mesonero, que hay dramas todavía que presentan al mesonero como un hombre cruel. No hay lugar para ustedes. No había lugar ni para un caballo. Entonces ellos tuvieron que arrimarse a este pesebre y ahí nació nuestro Señor. Porque Él se humilló hasta abajo, hermano. Una humillación verdaderamente de nuestro Señor que se despoja de toda su deidad. Bien, allí en Mateo 2, 4 al 6, vamos a la antigua pues para que no tengan pereza de buscar su Biblia. Bueno, paso a esta también. Bien, yo creo que no voy a decir, vamos mejor al punto 2. Al punto 2. Sigamos leyendo, ya que me concentré acá. En el versículo 6 y 7 de Lucas, olvídense de Mateo, 6 y 7 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya lo había leído, en el nombre de Cristo. Ahí estaba, aquí hay una, yo decía que estaba la figura del pesebre que no se puede mostrar, pero vemos pues el por qué nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? Porque Belén, José estaba registrado en la casa de David en Belén. ¿Por qué tuvieron que trasladarse 145 kilómetros? Porque era un censo obligatorio. ¿Y por qué Dios es soberano? Que mueve el corazón de un emperador para decretar un censo que coincida con el nacimiento del Mesías en Belén. Esa es la mano de Dios en todo. Entonces, léanse ahora sí, 2 Corintios 8, 9. A ver, léanselo, 2 Corintios 8, 9. Eso me gusta, el susurro de esas Biblias ahí. Eso, vamos a la antigua hoy. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren leerlo conmigo para sentir que están ahí? Léanlo conmigo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quién dice amén a ese texto? Amén. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo que rico, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo nos enriqueció el Señor? Perdonando nuestros pecados, haciéndonos nacer de nuevo, registrados como hijos de Dios en el registro civil del cielo, siendo herederos de la gloria venidera de la nueva Jerusalén. Así nos enriqueció el Señor. Y lo veremos nuestra patria celestial cuando lleguemos allá por la gracia de Cristo. Él se empobreció para nosotros enriquecernos. Gloria a Dios por
ese es nuestro Señor, nuestro líder. ¿Qué cosa más grande, no? Que el jefe nuestro, que el Señor nuestro, se baja a una condición humilde para rescatarnos, para salvarnos, para limpiarnos, para adoptarnos como hijos y darnos el reino venidero. ¡Qué nuestro Dios tan maravilloso! Y él mismo dice que el que quiera ser más grande entre vosotros debe ser, ¿qué? Vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A servir y no a ser servido. ¿Dónde va a haber una condición tan especial como Él? ¿Quién no quisiera? Ya veremos a nuestro Señor cara a cara, pero ya lo tenemos con Él, porque su Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, vamos a ver la visita de los pastores. Vamos a ver la visita a los pastores. En el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los únicos que estaban despiertos cuando se dio el alumbramiento, el nacimiento del Señor, eran los pastores. Y los pastores son 24/7. Tienen que estar viendo su rebaño en la noche porque hay depredadores, hay lobos. En el día y en la noche, llevándole pasto, viendo y velando por cada una de sus ovejas. Y quiero distinguir por qué ellos tuvieron el gran privilegio de recibir la noticia celestial. Porque a lo largo de toda la historia bíblica, los mayores personajes de la Biblia fueron pastores, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tengo mi vara pastoral, esta varita que traigo ya, que era mi antiguo láser. Ahora voy a usarla como una ilustración del pastorado. A ver, ¿quién fue pastor en la Biblia? Comenzando de Abel. Abel fue pastor, Abraham fue pastor, Lot fue pastor. Raquel, la futura esposa de Jacob, era pastora. Jacob fue pastor, los hijos de Jacob fueron pastor. Las hijas de Jetro, el suegro de Moisés, eran pastoras. Moisés fue pastor, David fue pastor. El Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? El buen pastor. ¿Quién recibió la primera noticia? Los pastores. Y déjenme decirle algo más. Todo el pueblo de israelita era pastor. ¿Dónde lo dice? Bueno, léase Génesis 46, 33, 34. Génesis 46, 33, 34. Y cuando Faraón os llamare, ya José era tan inteligente, tuvo una administración divina, que él ya sabía la respuesta que le iba a dar el faraón a su familia. Porque gracias a, mire que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrió penuria para después recibir a toda la familia en Egipto. Y él sabía cómo iba a ser la respuesta del faraón. Pero mira lo que dice. Y cuando Faraón os llamare y dijere a su familia, ¿no? ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Generaciones del pueblo israelita eran pastores. Nosotros y nuestros padres, a fin de que, dice él, cuando ustedes le digan que él es pastor, ustedes son pastores, el faraón le va a decir, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, otra tierra separada del reino egipcio, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Es abominable. Me parece que el mundo es así también con los pastores, ¿verdad? Estoy hablando de pastores de la palabra del Señor. Hay una abominación también para la palabra del Señor hoy, en muchas latitudes del mundo. Pero lo que quiero transmitir es que la figura pastoral siempre ha estado en la Biblia. Y Cristo es nuestro buen pastor que su vida da por sus ovejas. Volviendo ahora a nuestro texto, y aquí se les presentó un ángel del Señor a estos pastores
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, es decir, hubo una luz intensa en esa hora de la noche, un resplandor como un mediodía, y tuvieron gran temor. Siempre pasa lo mismo, cada vez que aparece un ángel hay un temor, un miedo, porque es algo, debe ser algo sorprendente, ¿no? La presencia angelical. Pero el ángel le dijo, no temáis. La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. No te preocupen que el mensaje que traigo no es de susto ni de miedo. No temáis, porque he aquí os doy nuevas. ¿Nueva qué es? Noticias nuevas de gran gozo. ¿Y cuál es la noticia? Que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la noticia? Que os ha nacido hoy, en la historia de la humanidad, nació Cristo en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí están los títulos de Cristo. Salvador, por eso se llama Jesús. El nombre de Jesús, que significa el que perdona nuestros pecados. Salvador, que es el Cristo, que significa Mesías, un guiador que nos llama, nos dice cómo ir en la dirección de Él a través de sus mandatos, que es el Señor. ¿Y qué significa Señor? Que lo que yo te digo lo tomas como es obedece, porque Cristo también fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el mensaje angelical era ese: hoy ha nacido hoy el Salvador, el Cristo, el Señor. ¿Y dónde está? El cielo está hablando a través de este ángel. ¿Y dónde está ese niño? ¿Dónde está ese nacido? Entonces dice el ángel, en Lucas 2, 12 al 14, ¿lo tienen? Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Hallaréis al niño. La gloria de Dios en un niño en pañales, en un pesebre miserable, paupérrimo, sitio de animales. Ese es el Mesías, ese es el Salvador, ese es el Cristo, el Mesías. Salvar mi callado acá. El Mesías. Ahí está, ese es. Hallaréis al niño. ¿Qué significa el hallaréis? Que lo tuvieron que buscar, porque el ángel no le dijo en la avenida 57 de calle Belén, frente a tal, no hubo un Waze ahí, no hubo un Google, simplemente tenía que ir y buscar. Hallaréis. ¿Qué significa hallaréis? Que buscaron primero. Pero como ellos conocen el medio, va a estar en tal lugar. Allá ese es el redil de Raúl Jiménez. Ahí vamos, allá. Entonces, y repentinamente, ya cuando ellos reciben el mensaje, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Es decir, todo un coro de todos los ángeles del cielo que alababan a Dios. Era un canto angelical que decían, gloria a Dios. Ese era el canto que cantaban toda la población de ángeles. Gloria a Dios en las alturas. La gloria más grande del cielo es Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra, esa gloria de Dios bajó en Cristo para darnos paz, para darnos reconciliación con Dios, para darnos perdón, para darnos la paz en el corazón. Paz, buena voluntad. ¿Buena voluntad de quién? De Dios a los hombres. De Dios a los hombres. Buena voluntad con los hombres. Se entiende, ¿verdad? Porque ahí dice buena voluntad para con los hombres. ¿Se entiende? Se entiende, ¿verdad? Pero sin embargo, por años, por décadas, yo no sé si hasta ahora, posiblemente sí, se habla de que gloria a Dios en las alturas, citando, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No sé si ustedes han escuchado eso, lo han leído. Eso es una torcedura de la Biblia claramente. No existen los hombres de buena voluntad, porque todos somos pecadores. No hay bueno ni uno solo.
Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria. Nadie tiene la estatura del varón perfecto y merece el infierno. Buena voluntad para con los hombres. La única forma de reconciliarse con el Padre Celestial es a través del Salvador, del Mesías. Ahí está consignado el porqué. Entonces, estos pastores recibieron el mensaje del cielo. Inmediatamente, vamos a buscar al niño en el pesebre. Y lo hallaron. Y vamos a ver, porque esto dice el Lucas 2, 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿dónde está? Se va todo el coro angelical al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Hermano, esto es un suceso, esto no es superstición, esto fue un hecho real. Veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues, ¿cómo vinieron los ángeles? Los pastores, apresuradamente. Dice la Biblia, el apóstol San Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Para adelante a buscar ese pesebre. Se buscaron apresuradamente y hallaron, y otra vez se usa la misma palabra, el mismo verbo, hallar, que significa una búsqueda previa. Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí está la postal de la navideña, ¿verdad? María, José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todo el mensaje angelical. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los primeros testigos, ¿quiénes fueron entonces del nacimiento del Mesías? Los pastores. Los pastores. Y apuntando a un oficio de toda la historia de Israel. Y les digo una cosa, la sabiduría de Dios para el trato con nosotros es de un pastor hacia su rebaño. A veces a mí me duele porque mi papá era profesor, después fue director. Papá tuvo un desarrollo en su vida personal. Pero siguiendo su patrón originario de allá, tenía sus vaquitas de fin de semana, no eran muchas. Y eran tan poquitas porque todas tenían nombre. Maravilla, consentida, qué tal cosa. Y yo iba ahí, pero yo iba como con ganas de no ir, ¿oíste? A regañadientes iba. Y me duele porque debía haber aprendido muchas más cosas, porque estaba despistado. Había que darle sal a las vacas, que si había alguna vaca parida había que buscarla. Y quedé arriba de ese caballo con papá buscando esa vaca parida, hasta que siempre normalmente ellas te ponían en lugares frescos, bajo la sombra o cerca de un riachuelo. Se bajaba, atendía el ternerito, curaba ahí las heridas de la vaca y salía contenta de vuelta. Así igualito a la parábola del sembrador, del pastor que encuentra sus ovejas perdidas. Y digo que hubiera aprendido mucho si hubiera estado más despierto, porque el trato del ganado es igual, es un trato tú a tú, de saber cuál es la vaca que está afectada. Y los pastores de animales, de ovejas, distinguen a sus ovejas porque tú la ves, tú con tu ojo las ves todas igualitas, pero él sabe distinguir una de la otra, que si tiene una oreja partida, que si hay una pata de un color y otra del otro, si una es tuerta, él conoce sus ovejas. Y Dios nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Nosotros tenemos un Dios personal. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el aceite se le ponía a las ovejas como un repelente de insectos o también para curar heridas. Y había un trato personal del pastor con sus ovejas. Es el mismo trato de nosotros. Nosotros no podemos ser independientes, sino dependientes del Señor, pues somos sus ovejas. Y las ovejas es un animal que requiere la guía del pastor. Yo no sé si ustedes escucharon o vieron por internet
un fenómeno que parecía como un fenómeno que el mundo estaba en un caos, donde había un grupo de ovejas que estaban dando vueltas sin parar hasta que se murieron. ¿Cierto? ¿Quién la vio? ¿Quién lo vio? Aquí. Ah, mira tú. Ese fenómeno, ¿qué significa? No es que el mundo se volvió loco, sino que la oveja es un animal de reacción. Ella anda en manada y si una le da por correr, las otras lo siguen. Y ahí están y digo, algo está pasando, algo está ocurriendo, hay peligro, pero no sé qué, yo tampoco, vamos, seguimos dando vueltas, sigue. Y ya sin parar, porque ellas son un rebaño, necesita guía. ¿Y sabe cómo se acababa ese movimiento sin fin? Pasaba el pastor y decía, aguanta. Y se paraban inmediatamente. Pero como no tienen la guía del pastor, están huyendo a un susto. ¿El mundo cómo está? Como ovejas sin pastor. Por eso que viven tomados por el estrés, que es miedo, escrito de otra manera. Entonces, a lo que voy es que Cristo se manifiesta a los pastores y Él es nuestro buen pastor. Y por eso les decía que me duele un poco no haber captado más las experiencias a través de mi papá. Y él se ponía en el corral y las vacas que no son ovejas, distinguían el ruido del motor del jeep de nosotros a kilómetros. Y cuando llegábamos al corral estaban todas, simplemente como si hubieran sido llamadas por el ruido del jeep. Y decía papá, quédense quietos, ninguno entra al corral, yo entro primero. ¿Por qué? Porque reconocían la voz de su pastor. Ya entren ustedes. Si entrábamos nosotros, brincaban a huir. Y había un pastor allá por el área del campamento, pastor, que era pastor de ovejas y pastor de almas, pastor de vacas y pastor de almas, que montando una vaca a un camión, con la cabeza lo agarró y lo embistió por el lado del cuello, no con el cuerno, sino con la cabeza, y perdió la voz. La voz se le volvió así como ñata, ¿no? Y dice, increíble, pastor, me decía a mí. Como tenía otra voz, las vacas no me hacían caso, porque tenía otra voz. ¿Cómo se va adaptando mis ovejas que oyen mi voz y me siguen? ¿Y cuando yo soy pastor de ovejas aquí en este rebaño? Cuando mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo sé que no todos van a seguir. Posiblemente yo voy a tener gente que no va a escuchar. Van hasta aquí y de repente son cabras. Y yo honestamente, yo no soy cabrero, yo soy ovejero. Y yo creo que mi Señor Jesús también es ovejero, no cabrero. Porque dice en la Escritura que pondrá a la derecha sus ovejas y a la izquierda las cabras. ¿Y cuál es el destino de la cabra? El infierno, hermano. Así que el Señor tampoco es cabrero. Bueno, me he extendido con esto porque quiero destacar muy bien porque nuestro Señor se manifestó a los pastores. Y dice así y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María, escuchen, guardaba todas estas cosas, que es guardarlas, retenía, meditándolas en su corazón. ¿Qué significa esto? Para mí, yo estoy seguro que así es, que la fuente de todos los datos del nacimiento de Cristo lo dio ¿quién? María. María fue la que dio todos los datos del nacimiento del Señor. ¿A quién? A Lucas. ¿Lucas fue discípulo de Cristo? No. Y él necesitaba, por eso que Lucas decía que hice una extensa investigación de todo, poniéndolo en orden. Y Lucas fue el evangelio para mí más didáctico en cierta forma, porque lleva un orden. Y los datos mayores que tenemos del nacimiento de Cristo, ¿quién los registra? Lucas. ¿Y quién fue la fuente de todo esto? María. Ella guardaba todo lo que ocurrió, meditándola en su corazón. Y normalmente pasa
que los primogénitos, que dentro de la ley de Moisés, la ley de Dios, tienen un derecho, y es como representan como el padre sustituto en un momento dado. Los primogénitos tienen algo especial. Yo fui primogénito, yo soy el primer varón, el primer hijo, y varón también, de 5 hermanos. Y cuando la mamá dice que María guardaba todo en su corazón, mi mamá también. Yo tenía un álbum, el primer corte de cabello, me cortaban el cabello, me lo ponían ahí, en un clip ahí, que el hombre, o sea, los detalles de todo el crecimiento, fotos en todas formas, todo tipo de fotos, juguetes por todos lados, al punto que mis hermanos me decían que yo era como el consentido, ¿no? Siempre había esa rivalidad, nada, porque tú eres el consentido, todos tienen algo menos, Dios, tú tienes algo y nosotros no. Y yo pienso que eso pasa porque ya cuando tienes 3, 4 hijos, si cuando te caes, el primero, ¡ay! La primeriza, no, cuidando ahí que... Y ya después, al quinto, ya que te levántate. Eso pasa, ¿no? Entonces María guardaba todo el álbum, guardándolo en su corazón. Y ella fue la fuente principal. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Ellos recibieron la noticia sin igual. La noticia sin igual que en el ángel le dio, la dio a los fieles pastores. ¿Acuerdan? Por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Muy bien. Vamos a una aplicación. El intercambio de regalos navideños es un buen negocio. Un buen negocio para el comercio. Las ventas de Navidad pueden ser la zafra o la cosecha mayor de todo el año. Y si le metes ahí un Black Friday, ¿qué mes es? ¿Septiembre o qué? Noviembre, pero finalizando. Así que bueno, tácate, finaliza el Black Friday y entra. Y el Día de la Madre, que Panamá lo colocó ahí. Yo no sé si por el mercado de los mercaderes que metieron ese Día de la Madre, porque Panamá es el único país en el mundo que celebra el Día de la Madre en diciembre. Me huele también un asunto de mercadeo ahí. Pero el regalo más grande de Cristo a nosotros, ¿cuál es? La salvación, el Salvador, el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos reconcilia con su paz, con el Padre Celestial, nos da paz en el corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno puede estar abrumado con problemas serios, difíciles, delicados, y basta con apartarse con el Señor y conectarse con el Príncipe de Paz, y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice como dijo el ángel, y en la tierra, paz. ¿Quién es el único que da paz? Cristo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay barriadas que se llaman la paz, pero ahí puede que sean el récord de ir a la corregiduría por problemas de violencia doméstica. Porque si no está Cristo, no hay paz, aunque le pongas el nombre de la paz. ¿Qué es lo que procura la ONU? La paz del mundo. Sin Cristo no hay, hermano. Y lo que hay es una espiral de violencia inacabable. Inacabable. Cristo es la paz, nuestra paz. Eso en cuanto a lo que es, y al mundo, paz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Cuál es el regalo de Dios? Cristo ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra dádiva, la dádiva de Dios. Una dádiva es un regalo que tiene efectos de vida eterna. Y verdaderamente los regalos no significan nada. Tú puedes tener tu puerca, tu jamón, tus tamales, ¿cómo le llaman ustedes? El pan de jamón, todo tipo pero eso no es. Miren que mi Nochebuena no fue una buena noche porque tenía un dolor de muela horrible que tengo que sacarme una cordal. Horrible fue. No comí.
como un bebé. Ahí. Pero gracias a Dios estoy aquí. Porque Katy dice, no, cancela. Digo, cancela, yo tengo que llevarle comida a las ovejas, hermano. Como mi papá se llevaba a las vacas. Toda la semana yo tengo que estar aquí. Y gloria a Dios por eso. Pero lo que quiero decir, no hubo noche buena porque no pasé una buena noche. Sí tenemos la noche buena porque Cristo está en el corazón. Cristo está acá en el corazón. Va a haber malas noches, va a haber tiempos de pasar por el fuego, por las aguas. Pero vamos a pasarlos todos con el Señor. ¿Y cuál es nuestro destino final? El reino celestial. ¿Cuál es el destino final? La nueva Jerusalén. Los problemas. Ay, ore, pastor, para que esté. ¡Feliz año nuevo! Sí, año nuevo, sí. ¿Qué quieres que ore? No, que este año esté bien. Que tenga plata en la cartera. Que mi hija consiga un buen hombre. Que digo, ven acá, un momento. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy en mi patria, este mundo es mi patria, el mundo está bajo el maligno. Mis tesoros, ¿de dónde están? ¿Dónde están mis tesoros? Arriba, lo demás es transitorio. Compras un carro 100% bueno, a los años está depreciado, ¿sí o no? Me acuerdo cuando estaba joven y yo tenía un carro Mazda 929, full extra, pero del año de atrás. Porque los años pasan, hermano, y los tesoros que son vulnerables, despreciables, son fáciles de robar, se deterioran y ahora más, porque las cosas se usan para que se dañen. Bueno, eso en cuanto a nuestra paz y nuestros tesoros. Ahora en cuanto a la labor pastoral. ¿Cuál es la labor pastoral? Porque Cristo se manifiesta, el Señor, a los pastores a lo largo de toda la historia bíblica. Pero quiero que vayamos a la resurrección de Cristo en Juan 21, las palabras del Señor a Pedro, en Juan 21, 15 al 17, dice, cuando hubieran comido, bueno, no están viéndolo, ¿verdad? Sí, oye, estás a la par. Oh, está bien, Jerry. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro lo había negado ¿cuántas veces? 3. Pero Cristo no descartó su líder, no descartó su siervo, estás ahí conmigo. Pero ¿cuál es la labor que tenía Simón Pedro como su pastor? Tú me amas más que esto. ¿Cómo yo puedo amar a Dios más que ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Cómo yo amo más a Dios? ¿Dándole comida? ¿Quiénes son los corderos? Los recién nacidos. Los recién nacidos. Yo veo reportajes, yo estoy viendo no documentales, sino experiencias de pastores de ovejas. Me encanta. Porque todo es perfectamente aplicable a la iglesia de Cristo. Nace un cordero, se le muere a la mamá. Si ese cordero no toma leche, se muere. ¿Qué hace el pastor? Buscando para ver a qué oveja le manda ese corderito. Y a veces lo rechazan. ¿Y sabe qué voy a hacer a la pastora? Ponérselo una cabra. Pero la cabra, para poder que permita que se le pegue a la ubre, le amarra las patas. Y mueve el rabo como un helicóptero. De la alegría. ¿Quién es el que tiene que velar porque esa cordero tome leche? El pastor. ¿Qué tengo que hacer yo para velar? ¿Quiénes son mis corderos? Los recién nacidos en la fe. Los bebés espirituales. ¿Qué tienen que tomar? Leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la labor? ¿Quién le va a dar ubre? ¿Quién le va a dar leche a este cordero? Esta es mi labor. Pero que no queda allí. Después le preguntan al Señor por segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Pastorear significa dar pasto. ¿Qué pasto es? La palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la dieta que debe tomar las ovejas? La palabra de Dios. Y si el cordero tiene su tiempo de leche, de lactancia, y no le das pasto, no le das carne, no crece. No crece. Entonces tú ves que pasa en iglesias que están peleadas unos contra otros, todos contra todos. ¿Pero por qué se da ese tipo de infantilidades? Porque son niños en la fe. No pasaron de la leche a la carne. Gracias a Dios que no tengo esos conflictos aquí en la iglesia, porque estamos dando comida a la gente. Comida a las ovejas y a los corderos. Pero si no se hace, la iglesia no estamos amando a Dios. Porque el amor a Dios significa darle pasto a las ovejas. Y dice más adelante, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces lo negó y 3 veces lo reafirmó. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ok, entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Y qué hay que hacer? Pastorear. Pastorear es apacentar. Apacentar. Qué lástima que no vieran esta foto que tengo aquí de las ovejas pastando. El señor Pablo, cuando se despide allá en Mileto, cuando iba a Jerusalén, él se va a despedir, les dice a los pastores estas palabras en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo no es uno que tiene un gorrón alzado. Obispo, pastor y anciano son sinónimos. Tienen que ver con pastorear las ovejas. Que lo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Le llegaste a ponerla? Va a la par. Bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el obispo, el pastor, el anciano? Apacentar, dar comida a las ovejas. ¿Cuándo Cristo es mi Mesías? Cuando Él es mi guía, cuando Él me pastorea a través de su palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando yo celebro la Navidad, pero si yo celebro la Navidad y soy un niño berrión que no sigo al pastor, eso es una falsa identidad cristiana. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque el verdadero hijo de Dios, la oveja, siga a su pastor. Siga a su pastor. Bueno, aquí quedamos. Feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad. Podemos decir feliz porque estás celebrando el nacimiento del Mesías. Que si está en tu corazón, tienes la paz que sobrepasa tu entendimiento. Que si está en tu corazón, debes seguirlo como el Mesías y Señor en cuanto a sus mandatos y obediencia. Hermano, ¿hay alguno aquí entre nosotros hoy que necesita la paz del Señor? Por cualquier situación que haya. Para poder que el Señor le revele su fortaleza. ¿Hay alguien entre nosotros que digo, pastor, ore por mí, por paz en el corazón, porque necesito que el Señor se vincule a este problema que yo tengo? ¿Hay alguien de nosotros, entre nosotros, que puede? Amén. Pueden ponerse en pie para ir orando. Amén. Gloria a Dios. En el mundo que tendremos siempre, aflicción, pero tenemos un pastor, ¿verdad? Bueno, se pararon todos, es que es verdad. Es verdad que tenemos lío, pero tenemos al pastor. Tenemos al pastor. Si no está el pastor, ¿cómo vamos a estar? Dando vuelta en círculo, hermano, sin poder parar, ¿sí o no? Padre Celestial, en esta época que estamos celebrando tu nacimiento, quiero que atiendas estas ovejitas que necesitan de tu guía, de que tú las apacientes, que unges
unja su cabeza con aceite, que rebose su corazón de alegría. Llena a los padres y satisface sus necesidades más íntimas, porque nosotros te necesitamos, Padre. No existen ovejas autosuficientes, sino una oveja dependiente de su pastor. Guíalos, Padre, por senda de justicia. Guíalos, Señor, y echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, llénanos de tu espíritu. Danos, Señor, la paz esa que sobrepasa tu entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Danos esa paz. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay nada que temer, porque estamos bajo tu redil, Señor. Estamos bajo tu presencia y tu protección. Sánanos, levántanos, libéranos de todo cautiverio que haya. Desata cualquier ligadura de maldad en que estamos metidos. Quita de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Haznos benignos, misericordiosos, perdonadores. Si tenemos a alguien que nos ha ofendido, lo perdonamos delante de ti, porque tú perdonaste nuestros pecados. Limpia nuestro ser para poder servirte y amarte. Sí, Señor, sé nuestros Mesías, nuestro Señor, y te vamos a seguir. Aceptamos el sígueme tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios predicando a Jesús el Salvador.